En el episodio de hoy vamos a revisar grosso modo la mecánica del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esta revisión la haremos no tanto desde la perspectiva histórica, sino mucho más desde una perspectiva económica. Es decir, que el mecanismo que revisaremos es el que se aplica en forma general en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, sin importar mucho la época en la que se dio en América Latina. Sin embargo, eso no quiere decir que en la primera mitad del siglo XX no se hayan dado unas condiciones especiales que promovieron el surgimiento de este modelo de desarrollo. En los anteriores episodios revisábamos las condiciones que a lo largo de la crisis del liberalismo generaron una transformación de la política de desarrollo en América Latina. Veíamos cómo luego de 1914 se empezó a debilitar el modelo de crecimiento hacia afuera debido a la disminución de la demanda internacional de materias primas y la interrupción del financiamiento externo. Esas condiciones entonces estaban generando unos límites al modelo de desarrollo agroexportador que condujeron en última instancia a implementar políticas de industrialización en América Latina. Aunque el modelo de crecimiento hacia afuera fue implementado antes de 1914, ya había estimulado procesos de industrialización en algunos países. Esas políticas parciales de fomento industrial estaban limitadas por la naturaleza misma del modelo hacia afuera, que se basaba en la agroexportación o en la actividad primario exportadora. Igualmente, los propietarios latinoamericanos se encontraban cómodos con la posición de mera explotación de sus plantaciones, por lo que las posibilidades de la política de industrialización estaban limitadas a aquellas áreas en las que no entrara en conflicto con los intereses del sector primario exportador. Cuando hablamos de la mecánica del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lo que queremos decir es que este modelo no implicó una transformación de la estructura del sistema de desarrollo, sino solo un cambio en el mecanismo, o mejor aún, en la forma en la que ese crecimiento se presentaba. Por ende, es importante tener en cuenta que tanto el proceso de crecimiento hacia afuera como la industrialización por sustitución de importaciones se dan dentro de la estructura económica dependiente primario exportadora que es transversal a América Latina. Si se quiere, el modelo de crecimiento hacia afuera hace las veces de etapa de auge dentro de esa estructura económica, mientras que el modelo de sustitución de importaciones hace las veces de etapa de crisis. Como señala Osvaldo Zunquel, en la etapa de auge, el papel dinámico lo desempeña el sector exportador, pero en la medida que éste deja de cumplir esa función, fuerzas económicas, sociales y políticas internas van a impulsar al Estado a adoptar políticas que activen el crecimiento mediante la industrialización. El proceso de industrialización en América Latina no se puede comparar con el de la Revolución Industrial ni con el que tuvieron los países socialistas. Como veíamos en episodios anteriores, hay unas condiciones particulares que rodean la mecánica de industrialización por sustitución de importaciones. Primero, este se inicia como consecuencia de la crisis, una crisis que interrumpió el modelo de crecimiento hacia afuera. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, surgieron en América Latina fuerzas sociales y políticas que presionaron al Estado para que éste procurara mayor empleo y mejores condiciones de vida. Todo ello generó que el crecimiento del Producto Nacional fuera mayor en los tiempos en los que solo estaba determinado por la demanda externa. Ahora eran los conciudadanos los que demandaban esa producción. Como el Estado se pone en la tarea de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, debe, para lograrlo, adoptar políticas de incremento del gasto público y de estímulo a la inversión privada. Entonces, el ritmo de la economía e incluso de la propia política fiscal dejan de estar determinadas por el equilibrio externo, es decir, por los movimientos económicos internacionales, para estar determinadas por el propio Estado. Todo esto va a generar un desequilibrio estructural en la balanza de pagos. En términos generales, la balanza de pagos se puede definir como el documento contable que registra todas las operaciones derivadas del comercio de bienes y servicios y de los movimientos de capital entre unos países y otros.
Dentro de los ingresos que se registran en la balanza de pagos aparecen, entre otros, los que se derivan de la exportación de bienes y servicios, así como los capitales extranjeros que ingresan como pago por la venta de activos nacionales. En cuanto a los pagos que se registran, suele aparecer los realizados por la compra de bienes y servicios al exterior y por la adquisición de activos financieros externos. Entonces, hablamos de un desequilibrio estructural en la balanza de pagos porque en tal contexto, el ingreso y el gasto nacionales excedieron el ritmo de crecimiento de las exportaciones y a su vez el ritmo de las importaciones tendió a superar el del ingreso y el gasto debido a la estructura del consumo y de la inversión. Resulta que la estructura productiva en América Latina es desigual. Por tanto, como habíamos dicho en episodios anteriores, el ingreso aumentó principalmente en ciertos sectores que tendían a demandar productos manufacturados importados. Pero el aumento en el ingreso también se dio en sectores menos favorecidos, lo cual generó cambios en la dinámica de producción. Tradicionalmente, los sectores pobres basaban su alimentación en el maíz porque el trigo era más costoso. Sin embargo, cuando el nivel de ingresos comenzó a aumentar, la demanda por alimentos superiores como el trigo y la carne se incrementó. Este aumento de la demanda empezó a afectar también las importaciones en países en los que estos productos se importaban, como las exportaciones en países que exportaban estos productos. En todo caso, el mensaje que esta situación estaba mandando era que la agricultura interna tenía que hacerse más dinámica, es decir, que la oferta de la agricultura pudiera alcanzar a la demanda. Todo esto hizo que fuera necesario diversificar la estructura productiva, comenzar a producir productos que antes se importaban. Pero esa diversificación requiere mayores inversiones hacia el sector industrial, lo que a su vez hace crecer la demanda de bienes de capital importados más rápido que el producto bruto y las importaciones. Lo mismo sucede con los insumos industriales. Como crece la producción industrial más que el producto total, la demanda de insumos industriales mostrará necesariamente un dinamismo mayor que el del conjunto de la economía y por tanto de las exportaciones. Como hemos revisado, estas situaciones pueden afectar gravemente la balanza de pagos, cuando los servicios de deuda y inversiones externas tienden a superar el ingreso de nuevos capitales. Sin embargo, en América Latina, tanto en periodos de relativo equilibrio en la balanza de pagos como en periodos de crisis, la tendencia al déficit siempre está presente y obliga a adoptar políticas de control de las importaciones. Políticas que pueden ir desde tarifas moderadas a las importaciones hasta un control cuantitativo de las importaciones y alteraciones en el tipo de cambio. Es decir, se impone un límite a la cantidad de unidades de producto que se pueden importar y se devalúa la moneda nacional para que sea muy costoso adquirir bienes extranjeros. Pero sin importar los controles, la demanda de importaciones se mantiene inelástica. Esto quiere decir que sin importar si se encarecen los productos importados, la demanda de ellos es la misma. Entonces, en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado tiene que escoger adecuadamente los productos que se pueden importar. Debe controlar las presiones tanto de los consumidores que demandan la importación de productos manufacturados como de los empresarios que desean importar materias primas y bienes de capital. Así, para favorecer la industrialización, los estados terminan privilegiando la importación de bienes de capital, los cuales se requieren para instalar o ampliar la producción de los bienes manufacturados e importados, que son más requeridos por los consumidores externos. Con el tiempo, el proceso de sustitución de importaciones adquiere una dinámica propia. Cuando se decide producir cierto producto en el país, es necesario reservar cierto capital para la importación de bienes de capital o materias primas requeridas, pero eso genera que otro producto no se pueda importar, razón que a su vez estimula la producción de ese producto.
Y ahí comienza el ciclo de nuevo, porque se requerirán importar los bienes de capital necesarios para elaborar ese producto, lo que hará que no haya capital suficiente para importar otro producto, que a la vez se tendrá que producir de nuevo, y así sucesivamente. Es de esta forma que se introduce en el proceso un mecanismo que impulsa la instalación progresiva de industrias que sustituyen los bienes importados, de ahí que el nombre sea sustitución de importaciones. Finalmente, este proceso va a impactar también a otras actividades que deben expandirse para apoyar el mismo crecimiento industrial. Esta expansión se refleja, entre otras, en la necesidad de ampliar y reorientar la infraestructura de transportes, comunicaciones y energía. Igualmente, como el desarrollo no se da sin mano de obra calificada, las políticas educativas también se reorientan hacia las necesidades del proceso de diversificación industrial. Y las políticas sociales también cambian porque la estructura de la sociedad se modifica con la expansión del número de obreros, empleados, profesionales y técnicos que requieren acceso a salud, vivienda, educación general, previsión y seguridad social. En La Polímata trabajamos duro para ser tu fuente confiable de conocimiento. Si te gustó, regálanos un like. Si quieres entender la política, la economía y el derecho, suscríbete para no perderte el contenido nuevo. Y si lo que te gusta es leer, visita nuestro blog, La Polímata, un espacio para la construcción del conocimiento. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.